Eh, en- bien, ahí vamos a grabar. Entonces, decía que vamos a dar comienzo entonces a este webinar con la temática de primeros años, nuevas generaciones. Y para ello, precisamente, es que nos acompaña Paulina Vázquez y Marlene Gutiérrez. Em, Paulina Vázquez es directora general de pregrado de la Universidad Santo Tomás y directora de procesos de aprendizaje del IP y CFT Santo Tomás. Ella es psicóloga, magíster en psicología clínica y de salud de la Universidad de Valencia y magíster en psicología clínica de la UAI con más de 15 años de experiencia en educación superior. Por su parte, dame un segundo. Por su parte, Marlene, ella es también psicóloga organizacional con un magíster en dirección estratégica de recursos humanos. Actualmente ejerce el cargo de directora del programa de formación fundamental en la Universidad de Talca, donde además imparte clases. Em, Ella destaca, por cierto, su trabajo como docente en asignaturas que aportan al desarrollo de las competencias transversales en el estudiantado, área donde se ha especializado. Bien, tenemos una hora, la estructura siempre es la misma, cada presentadora va a tener 15 minutos y posteriormente tendremos preguntas que ustedes pueden canalizar ya sea a mano alzada o si las van colocando en el chat, las podemos ir entregando cuando nos corresponda esa sección. Vamos a partir entonces con la presentación de Marlene Gutiérrez. Muchas, Adelante, Marlene. muchas gracias, Robert. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla y al igual que en pandemia, pregunto si pueden ver bien mi presentación La estamos viendo, no ahí sí, en modo presentación. en Perfecto. modo presentación. Perfecto. Bien, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de aprendizaje en la Universidad de Talca que hemos titulado Comunicación y Oral Escrita en estudiantes de primer año. Les quiero comentar que el programa de formación fundamental es el encargado de entregar la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Talca, gestionando el desarrollo de competencias transversales. Y en este aspecto hay tres competencias en las cuales trabajamos. La primera, comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito profesional. La segunda, integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión. Y una última que es actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno. El programa de formación fundamental es parte de la Dirección de Pregrado de la Vicerrectoría de Formación de la Universidad de Talca y junto al programa de idiomas y al programa de deportes son los encargados de impartir el sello y las competencias transversales en nuestra universidad. El programa específicamente trabaja módulos de primer año, comunicación oral y escrita, 1 y 2 módulos en segundo año de habilidades interpersonales, autogestión del aprendizaje y trabajo en equipo y habilidades sociales. Y en el cuarto año módulos de responsabilidad social, ética y responsabilidad social y responsabilidad social. Y hoy día vamos a enfocarnos en estos módulos de primer año de comunicación oral y escrita. Estos son dos módulos que se imparten a todos los estudiantes que ingresan a la Universidad de Talca, en un sistema que les voy a explicar más adelante. El módulo Comunicación Oral y Escrita 1 es en base a una cátedra que se entrega el primer semestre a los estudiantes de primer año
que tiene tres unidades. La unidad uno es de lectura comprensiva inicial, donde se trabaja a nivel literal de lectura con la extracción de ideas explícitas y se avanza a un nivel inferencial para comprender las ideas implícitas en los textos. Se evalúa con cuestionarios de texto desconocido por el estudiantado, pero sí se le transparenta cuál es la habilidad que se tiene que responder al momento de leer el texto. La unidad 2 es de producción escrita inicial, donde se le enseña la naturaleza de un texto argumentativo, la estructura textual, las características de coherencia y cohesión. Se busca el sentido lógico del texto para usar citas directas breves como respaldo de los argumentos. Aquí esta unidad se evalúa con la construcción de un correo electrónico y una carta argumentativa, ambos textos de índole académico. La unidad 3 de expresión oral inicial, se trabaja la comunicación oral a nivel verbal, no verbal y paraverbal. Esto principalmente porque en este semestre lo que se hace es abordar los saberes cognitivos. Se evalúa al estudiantado mostrando extractos de una película donde existe una situación comunicativa y ellos deben identificar estos elementos y posteriormente hacer una presentación oral de ellos. El segundo semestre está en la asignatura de Comunicación Oral y Escrita 2, que tiene una particularidad distinta porque aquí se trabaja en una cátedra y en un taller. ¿Ya? Está el taller como parte de la unidad 4 de Comunicación Oral. La unidad uno de lenguaje, inclusión y género, se trabaja el concepto de inclusión como una forma de entender el mundo. La diversidad pasa a ser un valor que se refleja en el lenguaje y se enseña al estudiantado a tener una mirada crítica, reflexiva en el uso de este. Se evalúa realizando un análisis crítico de portada de medios de comunicación, entendiendo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la sociedad para generar que ésta sea más inclusiva y posteriormente el estudiante construye una columna de opinión como evaluación. En la unidad 2 se trabaja con de la unidad 2 de producción de discurso argumentativo, se trabaja con un objetivo de desarrollo sostenible y a partir de él se debe identificar un problema y después proponer una solución o no, defendiendo una tesis, ¿ya? Aquí hay escritura académica a través de la construcción de un ensayo y de un texto argumentativo para defender la postura de la tesis. En la unidad 3, lectura comprensiva, es una unidad exigible, por lo tanto el estudiante que reprueba esta unidad reprueba el módulo. Se avanza hacia un nivel inferencial y crítico de la lectura. Se busca que el estudiante use las inferencias para interpretar. Se trabajan organizadores gráficos como estrategia de lectura, ¿ya? Aquí el fin es que los estudiantes comprendan que leer es para entrenar habilidades. La unidad 4, que como les digo, es un taller de teatro aplicado, también pasa a ser una unidad exigible. Los estudiantes tienen que, si reprueban esta unidad, reprueban también el módulo de comunicación oral y escrita 2. Aquí se trabaja la expresión oral y se busca que el estudiantado tome conciencia de que no solo las palabras expresan, sino también el cuerpo debe acompañar el relato. Gestionando las emociones. Se usa la técnica Alba Emoting eh, para aprender a respirar y a expresar emociones positivas y trabajar el yo. Después se avanza con el trabajo del tú, comprendiendo la importancia de la comunicación con lo otro y finalmente llegamos al nosotros, de cómo entender cómo las personas se expresan en distintos tipos de espacios. Se evalúa con storytelling y una presentación oral donde se defiende la tesis de lo que es, del trabajo que se hizo en la unidad 2 de producción de discurso argumentativo. Estos dos módulos que van en primero y segundo semestre del primer año tienen ciertos aprendizajes que abordar de manera progresiva, donde se trabajan saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales. Los aprendizajes del primer semestre son aprendizajes de nivel inicial. Y aquí tenemos tres focos, lectura, escritura y oralidad.
Primero, reconoce la información explícita e implícita al leer comprensivamente diversos tipos de texto. Escribo textos argumentativos breves de índole académica, organizando sus ideas con oraciones simples, aplicando normas ortográficas, literal, puntual y acentual, necesarias para la legibilidad del texto y normas de citación, cita directa breve. Y por último, expresarse frente a una audiencia, empleando su cuerpo y voz de manera coherente para transmitir una idea. Como les dije, esto es en forma progresiva, por lo tanto, en el segundo módulo de comunicación oral escrita 2, aquí se trabajan aprendizajes en nivel más en desarrollo, también con saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, y de los cuales tenemos interpreta significados realizando inferencias locales de detalles, ideas principales, secuencias y de causa-efecto al leer comprensivamente diversos tipos de texto. Escribo textos de índole argumentativa, académica, expresando sus ideas con oraciones compuestas, correcta coherencia y cohesión, aplicando normas ortográficas, puntual, acentual y literal, y de citación de acuerdo con manuales de estilo. Y por último, transmite mensaje utilizando su voz, gestos, objetos y otros para acompañar las ideas y asegurar la conexión entre el sentido del mensaje y el lenguaje corporal. Ambos módulos se han construido también considerando la realidad del estudiantado que ingresa a nuestra universidad. Aquí hay una caracterización de los estudiantes de primer año que ingresaron a nuestra universidad el año 2025. En general, la procedencia es de establecimientos particular subvencionado, más del 50%, seguido por el municipal, que es casi un 40%, y muy pocos vienen del particular pagado, ¿ya? Lo mismo cuando hablamos de la región, más del 80% provienen de nuestra región, de la séptima región, y el resto de regiones eh, de los alrededores de nuestra región, de la sexta región y de la octava región principalmente. Los puntajes promedios de PAER, considerando este nuevo ranking que va hasta el 1000, los últimos 3 años, también el promedio de puntajes que tenemos en la universidad en el año 2025 fue 735,6 y nuestro último matriculado fue con 466,5 puntos. Ya 70% tienen a la Universidad de Talca como primera preferencia, 48% son de sexo masculino y 52% de sexo femenino. Dado esta caracterización y estos dos cursos, ¿no es cierto? Y aquí hay una muestra de que estos cursos que se hacen en primer año, como son para todas las carreras de la universidad, tienen a todos los estudiantes inscritos en las secciones de estos módulos. Aquí podemos observar en este gráfico que Comunicación Oral y Escrita 1, en promedio, en los últimos 5 años ha tenido 1.600 estudiantes y Comunicación Oral y Escrita 2, en promedio, en los últimos 5 años, más o menos 2.100 estudiantes. También este módulo primero tiene una característica especial, ¿ya? Y es que los estudiantes, al momento de ingresar a la universidad, dan un diagnóstico de escritura y lectura con una prueba de desempeño y ellos se pueden eximir de comunicación oral y escrita 1. ¿Ya? Y en los últimos 5 años la exhibición de estos estudiantes ha sido aproximadamente 500 estudiantes por cohorte. ¿Ya? Por eso el primer semestre hay menos estudiantes que el segundo por esta capacidad que tienen de eximirse. ¿Ya? Aquí información del 2025 de estos módulos, a las 37 carreras, el primer semestre, considerando que los estudiantes pueden eximirse, se levantaron 58 secciones de esta asignatura y el segundo semestre 168. ¿Ya? ¿Por qué? Considerando que el segundo semestre tiene la cátedra y tiene este taller de teatro aplicado. 84 secciones de cada una de estos acompañamientos. Y estos casi 2.500 estudiantes son atendidos por 21 docentes de cátedra y 20 docentes talleristas. Bueno,
Como sabemos, quienes ingresan a la universidad en Chile presentan deficiencia en habilidades comunicativas que se vienen desde periodos iniciales de escolaridad, y también se ha investigado que estas habilidades comunicativas median en el aprendizaje y en el éxito académico. Por lo mismo, para nosotros los cursos de comunicación oral escrita 1 y 2 nacen para cerrar esta brecha en este ámbito específico y también para construir a las habilidades transversales. Y por lo mismo, nosotros tenemos de alguna manera el deber de saber qué tan efectivos son estos cursos y si efectivamente hay un cierre de brecha. Y por eso se creó un modelo de seguimiento de estos módulos en dos grandes áreas. El primer modelo de seguimiento está asociado a las pruebas diagnósticas que mencioné, y el segundo gran seguimiento está asociado a los aprendizajes que se trabajan en cada uno de los módulos directamente con el estudiante en el aula. Ya, Nos van quedando 5 minutos, Marlene. ya, estoy tratando de hacerlo rápidamente. Este seguimiento, bueno, los estudiantes se matriculan, rinden una evaluación diagnóstica de desempeño en comprensión, lectura y escritura. Si aprueban ambos instrumentos, se eximen de COE 1 y se genera un acta. ¿Ya? Aquellos que reprueben al menos uno de ellos tienen que hacer COE 1. ¿Ya? En COE 1, Comunicación Oral Escrita 1, se hace un seguimiento a los aprendizajes de lectura y escritura con un monitoreo individual. El estudiante que se eximió de COE 1 y aquel que aprueba COE 1 toma COE 2, ¿no? Aquí se hace el seguimiento, el monitoreo individual de la corte a través del aprendizaje de lectura y escritura y oralidad, marcando ciertos hitos evaluativos en la organización y planificación del módulo. Y también se hace la evaluación final o reevaluación de las pruebas de diagnóstico de comprensión de lectura y escritura. Ambos reportes, el de las pruebas diagnósticas y el del seguimiento de aprendizaje, este monitoreo individual por la Corte, llegan a las direcciones de escuela para su retroalimentación y para hacer mejora continua. Bueno, aquí están los instrumentos: las pruebas diagnósticas de desempeño en escritura-lectura, las evaluaciones y la retroalimentación de COE 1, con esta calificación del oído evaluativo, y también estos cursos obligatorios. Solamente aquí hay un ejemplo de resultados del seguimiento a través de estas pruebas diagnósticas, donde esta es una foto del año 2022, donde podemos dar cuenta de que los estudiantes en el diagnóstico estuvieron en un nivel de la habilidad de lectura y escritura, y en la reevaluación o la evaluación final del diagnóstico pudieron moverse hacia niveles adecuados. ¿Ya? Entonces, solo por ejemplo, un 18,1% estuvo en un nivel suficiente y después llegamos al 3,62%. En nivel adecuado, al momento del diagnóstico, 37,3%, y al terminar el módulo de COE 2 al segundo año, un 75,12%. Lo mismo pasa con la habilidad de escritura, ¿no es cierto? Pasamos de un 50,4% a un 82,1%. Eso era con respecto al diagnóstico. Con respecto a la visualización del logro de la competencia y de esta medición que se hace de los aprendizajes a través del oído evaluativo, esto es lo que ve un director o directora de escuela, ¿cierto? Cada uno de los aprendizajes identificados con su competencia, y además puede ver a cada uno de los estudiantes cómo ha avanzado en el nivel de aprendizaje por cada uno de ellos. ¿Ya? Los resultados del seguimiento del aprendizaje en sí sumo para la mejora continua de cada módulo y para las decisiones que pueda tomar el director o directora de escuela en el futuro. Hitos importantes o elementos claves para el aprendizaje. Y con esto ya vamos cerrando. Primero, ¿qué es lo importante? Que el módulo se planifica en relación a saberes que son progresivos. COE 1 tiene todo lo que asociado con el nivel inicial. COE 2 vamos con niveles más, con aprendizaje a nivel en desarrollo. Hay un seguimiento de este aprendizaje a través de estas reevaluaciones de las pruebas diagnósticas, pero también hay un seguimiento a través de estos hitos evaluativos, eh,
que hacen atención al seguimiento de los aprendizajes con productos vinculados a la vida universitaria. Estudiantes que no alcanzan el nivel esperado en las habilidades de lectoescritura al momento del diagnóstico tienen que hacer el primer módulo del primer semestre. Esto también, todo lo que se trabaja se vincula con el contexto disciplinar, por ejemplo, a través del uso de textos específicos y la preparación de, por ejemplo, el storytelling por área, por facultad, por área temática, por disciplina. También en este módulo se incorporan temáticas transversales como son objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión y el género, el trabajo práctico vinculado con las necesidades académicas. Está también este taller a través de pedagogía teatral aplicado a la educación para abordar la oralidad, vinculación con el curso transición, porque en la semana cero, donde el estudiante llega y se hace un curso de transición asociado a la vida universitaria, parte de los contenidos de ese curso, de los aprendizajes de ese curso, son conectados con una calificación para la unidad de lenguaje, inclusión y género de comunicación oral y escrita 2. Y también es importante que existen unidades exigibles, tanto de lectura y de oralidad, que si el estudiante no las aprueba, reprueba el módulo. Solamente quiero compartir con ustedes algunos reconocimientos que ha tenido esta iniciativa en los últimos años. Por ejemplo, el año 2022 presentó al Centro Internacional Interuniversitario CINTA eh, eh, mejora en habilidades comunicativas de lectura y expresión escrita y oral, una práctica transformadora con estudiantes de primer año en la Universidad de Talca. El CLAVES, el el año 2025 lo reconoció con el modelo de seguimiento del desarrollo de habilidades comunicativas para el cierre de brecha en estudiantes universitarios de primer año, línea temática prácticas curriculares para la reducción del abandono. El 2024 nuevamente el clave con la ponencia Aprender sobre normativa y unidades de apoyo institucionales, ejercicio de escritura académica para permanencia en primer año de estudiante de la educación superior. Y el año 2025 nuestra universidad le dio el premio a la innovación docente a esta experiencia por el uso de la reglamentación interna y los dispositivos de apoyo para la resolución de problemas propios de la vida universitaria a través del aprendizaje de la escritura académica. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marlene. Vamos a pasar entonces a la presentación de Paulina Vázquez, directora general de pregrado de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, Robert. Buenas tardes a todos y a todas. Me parece que Marlene tiene que dejar de compartir, ¿puede ser? Para yo poder presentar. Ay, sí, muchas gracias. Lo estoy poniendo en modo presentación. Aquí vamos a hacer un cambio. Ahí sí, yo creo que ahí lo ven bien, Ahí ¿cierto? se ve bien, Paulina. Súper, súper, gracias. Bien, a ver, introductorio. Nosotros lo que queremos presentar acá, súper en breve, tenemos 15 minutos y este sistema de apoyo tiene, bueno, muchas líneas de trabajo, pero es más o menos la experiencia de varios años de la implementación de un sistema de apoyo al estudiante em, que partió siendo o estando dirigido casi exclusivamente a estudiantes de primer año, pero que con el pasar del tiempo, bueno, tuvo mejoras, ajustes y también por requerimientos institucionales. Este sistema hoy trabaja con estudiantes de primer año, pero también trabaja con estudiantes de distintos niveles de la trayectoria formativa. Yo creo que eso es importante. A modo general, contarles que como un poquito de dónde nos situamos, o sea, dónde está, dónde se posiciona este sistema en nuestra universidad. Em, y ahí señalar que el sistema de apoyo al estudiante está conectado desde, bueno, el aporte que hace al logro del propósito institucional, que tiene que ver con la formación de personas, y por lo tanto el tener una mirada integral de la persona del estudiante, y el sistema también aborda esa mirada.
también desde el proyecto estratégico institucional que ha mantenido en los últimos 3 años un eje específico que tiene que ver con la experiencia transformadora del estudiante para la vida. Y directamente de una mirada más académica, el sistema apoyo es parte del modelo de formación. Para nosotros el modelo de formación yo creo que es equivalente a lo que en otras instituciones llaman modelo educativo, ¿no? Eh, el sistema apoyo se desarrolla y establece dentro de la gestión del proceso formativo, dentro de o acompañando una serie de otros procesos de orden de gestión académica, curricular, etcétera, pero es un elemento importante del modelo. El modelo tiene uno de las miradas, tiene que ver con la centralidad en el estudiante y el sistema apoyo en ese sentido contribuye en ese eje del modelo, en la implementación, en hacer realidad eso que se señala a nivel más conceptual. Contarles muy en general como ciertas características de nuestra universidad, pero solo también para entender que el sistema de apoyo al estudiante tiene que considerar eso. Nosotros tenemos más de 26.000 estudiantes, tenemos una presencia amplia territorial, estamos en muchas regiones del país. Por lo tanto, si bien hay una política que es general institucional, cuando esto baja, se implementa, también tiene que ser lo suficientemente flexible para poder considerar aquello que es propio de cada territorio, ¿no? Tenemos sedes con distintos tamaños, por lo tanto, ahí pongo yo la sede Ejército, que es la más grande en número, y otras que son más pequeñitas. Nuestra matrícula, más de un 76% de nuestra matrícula está en sedes regionales. Entonces nosotros tenemos una expresión muy importante en los territorios y tenemos programas regulares de duración típica universitaria, pero también algunos de continuidad y también jornada, la mayoría es jornada diurna, pero también vespertina. Y eso es importante para tomar decisiones en el marco de un sistema de apoyo, porque finalmente tienes perfiles con características distintas, estudiantes que trabajan, estudiantes que en planes de continuidad no vienen directamente de estudiar en un colegio, por ejemplo, son personas que ya desarrollaron otras funciones y que están a veces retomando los estudios, etcétera. Y también yo creo que es importante, tenemos una facultad, la más grande es la de salud, por lo tanto, para el sistema de apoyo, todo lo que tiene que ver con ciencias básicas en los primeros años cobra una importancia relevante. Al igual que Marlene, que habló y caracterizó a sus estudiantes, bueno, todas las instituciones también lo hacemos, pero para estos sistemas es súper relevante, como tener yo digo que es una aproximación compleja y comprensiva. No solamente, yo puse alguna información ahí, pero hay mucha más, pero es para como más o menos también tener elementos concretos de decir qué decisiones tengo que tomar. Si es que sé que mis estudiantes en algún porcentaje trabajan, si es que sé que seguramente vienen con algunas habilidades descendidas. Marlene habló de la comunicación, algo que también ocurre acá y se hacen, ¿cierto? Estas aplicación de diagnóstico, nivelación curricular, etcétera. Tenemos estudiantes que declaran situación de discapacidad, eso también implica tener una mirada distinta. Y en general, nosotros les hacemos varias preguntas a los estudiantes que tienen que ver con un poco con autoconcepto académico, seguridad en sí mismo, cómo se están aproximando a la educación superior. Y lo que vemos ahí es que son estudiantes que están motivados, que tienen una percepción de sí mismo, del bienestar emocional como adecuada, o sea, se perciben a sí mismos sanos, vitales, que tienen ganas de estudiar aquello que eligieron, pero también siempre está en un porcentaje muy alto tener a veces dudas frente a sus capacidades y también súper marcado, la gran mayoría establece que va a necesitar ayuda. O sea, desde un inicio dicen, ok, estoy seguro, estoy motivado, pero lo más probable es que para que todo esto resulte, yo voy a necesitar apoyo. ¿M?
Otros elementos importantes, no sacados de un instrumento, porque lo anterior era mayormente información de la encuesta caracterización, pero de otras fuentes institucionales, sino que más que nada de la experiencia, así como general, uno ve requerimientos en los estudiantes de primer año, requerimientos que son como académicos, em, en temas de ciencias básicas, sin duda, las químicas, la física, la biología, la matemática. Yo no puse acá, pero sin duda en comunicación y lenguaje, Marlene, es un tema. Y también en aspectos que son más específicos de las disciplinas, ¿no? Que a veces también en los primeros años tienen ciertas asignaturas desafiantes en ese sentido. Sin duda hay necesidades que son transversales a la formación y que generalmente las instituciones, ¿cierto?, las resuelven a través o las trabajan a través de las competencias genéricas, pero también aquí hay otros temas que son como más basales, o sea, que están vinculadas a las funciones ejecutivas de nuestros estudiantes, tienen que ver con la organización del tiempo, las estrategias de aprendizaje, temas de comunicacionales, temas de orientación y de entrega de herramientas de orden socioemocionales, como por ejemplo para manejar el estrés, la seguridad en sí mismo, etcétera. Hay además temas súper concretos y puntuales, pero importantes para los estudiantes que tienen que ver con aspectos académicos administrativos. Los estudiantes en general cuando entran por primer año en las carreras no conocen ciertos reglamentos y normativas y a veces, no sé, reprueban una asignatura porque no sabían que había una asistencia obligatoria o sobre un 75%. Entonces ahí hay un tema que es importante para estas primeras generaciones y este proceso de transición a la educación superior. Hay un tema que no sé si no es una necesidad, pero es algo que identificamos en nuestros estudiantes, que valoramos en ellos, que son estudiantes en general comprometidos, empáticos, que han demostrado gran resiliencia. Muchos de ellos, si uno mira para atrás como sus historias, características familiares, primera generación que estudian en educación superior, podrían haber muchos motivos por los cuales ellos no tendrían que estar ahí donde están, o sea, estudiando una carrera profesional. Entonces eso es algo como uno siempre habla desde el déficit o desde lo que no traen, desde las competencias descendidas, etcétera, pero también hay que identificar que los estudiantes tienen muchas fortalezas y los de nosotros, los estudiantes que están en la UST, sin duda también. Y finalmente otro elemento importante tiene que ver con entender cómo esta etapa la transición a la universidad y por lo tanto la importancia que tiene que ver con generar espacios de socialización, de encuentro con los otros, con los compañeros, qué sé yo, con el cuerpo académico, jefes y direcciones de carrera, la DAE, ¿cierto? Otros servicios que tienen los estudiantes que son importantes. Considerando todo eso, o sea, como esta aproximación comprensiva de nuestros estudiantes, lo que hace la universidad es tener distintas estrategias institucionales de apoyo a la progresión, al logro del perfil de egreso y también a el bienestar de los estudiantes. Eso hace bueno, que el trabajo tenga esta mirada integral, que sea complejo, no siempre es fácil, porque son varios elementos que considerar, que tiene que estar siempre centrada en nuestros estudiantes y también mirar siempre a la persona, al estudiante, como la formación de persona, o sea, no solamente está como la formación profesional de excelencia, nosotros ponemos nuestro propósito en formar personas. Y bueno, ahí yo hice un pequeño resumen de distintas como programas, líneas de trabajo, acciones que hace la institución para hacerse cargo de esto. Algunos de ellos tienen que ver con temas curriculares. Hay una pelotita ahí que son diagnósticos y nivelación. Estoy pensando en lo que la UDETALCA Marlene nos contó, que tiene que ver justamente con comunicación y lenguaje. Hay temas muy académicos de gestión, de seguimiento, indicadores a la progresión, con comportamiento de las asignaturas. Em, Hay también hitos evaluativos del perfil de egreso durante la trayectoria formativa para retroalimentar al estudiante, bueno, y otras estrategias. Nos Y dentro de quedan todas esas, 5 minutos, Paulina. gracias, está el sistema de apoyo al estudiante durante la trayectoria formativa. Muy general, nosotros tenemos cuatro grandes objetivos y que tienen que ver con
posicionarnos con un sistema integral que aborde temas de inducción, apoyo y acompañamiento, que contribuya a una experiencia educativa transformadora, que contribuya a la progresión de la académica, pero también el logro de los aprendizajes y que también tengamos un mecanismo permanente de aseguramiento de la calidad que nos permita evaluar lo que hacemos. Tenemos un enfoque que es pedagógico, centrado en tres grandes temas, que es inclusivo, o sea, es garantizar el acceso equitativo y participación plena de todos nuestros estudiantes en el sistema, centrado en el estudiante, mirando al estudiante como protagonista y por lo tanto fortaleciendo siempre la autonomía, o sea, ayudar, pero también trabajar con la autonomía. Y como no es exclusivo, pero como base el método tutorial, es decir, el sistema aborda un programa de tutoría que puede ser una de las estrategias como más significativas o potentes que tiene. Acá, en un resumen muy global, muy general, pusimos las 7 principales estrategias que abordan desde un programa de inducción a la vida universitaria, pasando por un programa para la persistencia estudiantil que trabaja con algoritmos predictivos de riesgo de no permanecer en la institución. Nosotros esto lo partimos el año 2017, solo con estudiantes de primer año, pero ya desde el año pasado trabajamos con estudiantes de hasta 3 años de permanencia en la institución. Nuestro programa de tutorías, ayudantías complementarias, 2 grandes mentoring, uno específicamente para estudiantes que declaran tener alguna situación de discapacidad y otros para la jornada vespertina, etcétera. Esto en general es como un resumen de todos los distintos programas que contiene el sistema de apoyo al estudiante durante la trayectoria. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente hay un nivel central que trabaja en la construcción de políticas en conjunto con los equipos de sede, bueno, integrando los resultados de los estudiantes, etcétera, pero hay una unidad que es clave para nosotros y que es súper reconocida además por nuestra comunidad, que son los centros de aprendizaje. Los centros de aprendizaje existen hace muchos años en la institución. Obviamente han ido cambiando porque el sistema de apoyo ha ido cambiando, los requerimientos de los estudiantes también, pero es una unidad que operacionaliza, que lleva a la práctica todos estos programas, el sistema de apoyo, y que también, como dije desde un inicio, logra recoger la pertinencia territorial y hacer adecuaciones cuando corresponda de esta política que es nacional y que es institucional. Junto con eso, el sistema cuenta con un marco de evaluación y seguimiento con indicadores de gestión, de alcance, de satisfacción, centrado principalmente en satisfacción de los estudiantes, y también indicador de resultados, tanto a nivel de avance curricular como de permanencia estudiantil. Em, Yéndonos más a los resultados así como generales, ¿ya? Nosotros no podemos hacerlo bien solo con un grupo acotado de estudiantes, tenemos que hacerlo bien con muchos estudiantes o llegar a muchos estudiantes. Y este gráfico lo que hace es dar cuenta dice que el porcentaje de estudiantes generales que participan del SAE. Nosotros teníamos el desafío de ampliar la cobertura. Si se fijan, en el 2016 era un 17% y uno ve años anteriores, que no pusimos todo, era más baja. Tuvimos un pic los años 2021, 2023 y luego este 2024 en general tuvimos no sé si una participación más descendida, pero un registro de nuestras actividades menos eficiente, que todavía tenemos espacio para mejorar, pero se expresa en un descenso en la participación. Pero en general, lo que nosotros queríamos lograr es que esta política, este sistema estuviera instalado como parte de la red de apoyo de todos los estudiantes o de la gran mayoría que está en la UST. Y en ese sentido lo evaluamos como algo que lo hemos logrado de manera positiva. Respecto a la participación de estudiantes de primer año, esto es un indicador de alcance de la política. En general, los centros históricamente trabajaban principalmente con estudiantes de primer año, por lo tanto, si bien también ha aumentado, era algo que hace años ya llegábamos. Los estudiantes y van generalmente mucho al centro de aprendizaje a trabajar distintas líneas, ciencias, matemáticas, comunicación y lenguaje, estrategias de aprendizaje, coaching, TICs, etc. Respecto a la cantidad de estudiantes o cómo se comporta si participan más de primer año o de niveles superiores, nosotros teníamos el desafío de
no disminuir la participación de estudiantes de primer año, pero aumentar la de otros niveles. Y bueno, eso lo vinimos en el año 2020, adjudicamos un Fondo de Desarrollo Estratégico Institucional que se focalizó en trabajar con niveles superiores, llegando, por ejemplo, a tener talleres o tutorías para preparar a los estudiantes a su defensa de título, ingreso a prácticas profesionales, etcétera. Y ha ido la columna gris, es la cantidad de estudiantes de otros niveles, que en general siempre son más de 5.500 estudiantes que trabajan hoy día o que participan, perdón, en el SAE y en los centros de aprendizaje. Específicamente estudiantes con discapacidad, y voy ya avanzando para el cierre, Robert. Nosotros hemos logrado un aumento significativo a través de distintas estrategias que no alcanzo ahora a relatar. Nuestros estudiantes van al centro de aprendizaje, al menos sobre un 61% el 2024 acude. También aumentó la participación de estudiantes en el mentoring inclusivo. Eh, el 2023 tenemos, bueno, siempre hemos tenido más o menos sobre un 60% con un muy buen resultado el 2024. Y en general este programa tiene una evaluación muy buena, es decir, hay un porcentaje de satisfacción general de un 88%. Nosotros siempre trabajamos para que ojalá siempre sea de un 100, pero en general se ha mantenido estable y con un porcentaje de logro alto, elevado, desde la perspectiva de los estudiantes acompañados y desde los mentores. Y respecto a un indicador, tengo solo uno porque no alcanzamos a más de impacto. Este es el programa para la persistencia estudiantil, donde nosotros comparamos estudiantes que nosotros identificamos con mayor riesgo de deserción, pero que asisten al sistema de apoyo versus aquellos que no asisten. Y vemos avance curricular, es decir, la cantidad de asignaturas que teóricamente debieran haber aprobado y las que en la realidad aprobaron o no. Y ahí, con diferencias, pero hemos visto siempre una diferencia porcentual positiva para aquellos que sí asisten, es decir, aquellos que son parte de distintas intervenciones logran aprobar una mayor cantidad de asignaturas que aquellos que no participan por diferentes razones. Generalmente es porque no aceptan participar en los centros de aprendizaje y el SAE. Finalmente, para mostrar un último indicador, ¿qué dicen nuestros estudiantes de nuestro trabajo, de lo que hacemos? Ahí son todos muy de acuerdo. Yo posicioné los porcentajes donde dicen sí, como el más alto. Em, si bien nosotros siempre tenemos formularios de retroalimentación para todo lo que hacemos, hay algunos que son específicos porque la naturaleza de la intervención es distinta. En términos de mejoramiento del bienestar, en coaching hay un 75% dice estar muy de acuerdo que la tutoría es un aporte. Por ejemplo, conectando con Marlene en la tutoría de comunicación, cuando le preguntamos si es un aporte para la mejora de habilidades de expresión oral y escrita en el ámbito académico, un 81% dice estar muy de acuerdo, etcétera, etcétera. Y luego hay preguntas que son comunes, por ejemplo, que tienen que ver con que si nosotros logramos desarrollar nuestro trabajo en un clima de confianza, respetuoso, etcétera, y en general siempre tenemos muchos porcentajes sobre un 80%, pero también tenemos elementos que mejorar. Por ejemplo, cuando preguntamos sobre si la tutoría ayuda a fortalecer el estudio autónomo independiente, que es algo importante para nosotros, aquí baja un poco y un 72% de los estudiantes dice estar muy de acuerdo. Y lo ideal para nosotros es mantener porcentajes de logro al menos sobre un 85%. Y con eso, solo terminar señalando que ahí me quedaron, rayé los nombres de los estudiantes, pero esto todo lo tenemos que registrar. Es decir, nosotros tenemos miles de atenciones a nivel nacional, cientos de atenciones a nivel sede, y para eso contamos con un sistema que nos permite registrar toda nuestra actividad del centro de aprendizaje y también poder mirar específicamente de cada uno de los estudiantes a qué fue, cuál fue su evaluación, si su asistencia fue
qué nivel tuvo de asistencia, como dije, cómo nos evaluó, etcétera. Entonces nos permite tener un seguimiento de la actividad global, pero también de poder saber qué está pasando con cada uno de nuestros estudiantes. Acudan o no al centro de aprendizaje. Aquí están cargados todos los estudiantes de la universidad. Y esta es una herramienta tecnológica que sin duda nos aporta mucho en la gestión y en el análisis de nuestros resultados para la mejora continua. Y para cerrar, agradecer, súper importante para nosotros, no están acá, pero a nuestros estudiantes, siempre por y para ellos, a los centros de aprendizaje que realizan un tremendo trabajo y y el equipo central, que también aporta al logro de todo esto que yo les conté súper en síntesis. Gracias, Robert. Muchísimas gracias, Paulina. Nos quedan unos minutitos, así que ya Marlene en el chat estuvo respondiendo una pregunta que había hecho Pablo directamente a ella y tengo una pregunta que me gustaría dirigir a ustedes dos, pidiéndoles con lo poquito que nos queda de tiempo, si pueden ser lo más sintética posible. Es una pregunta de Gonzalo Zapata que dice si pudieran comentar sobre la tensión entre fomento del aprendizaje autónomo, rendimiento y manejo del estrés, salud mental en los estudiantes en su transición. O sea, ¿cuál es la tensión que se establece entre aprendizaje autónomo, rendimiento y el manejo del estrés? Em, bueno, lo plantea ya como una tensión, como, sí, 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 lo plantea Gonzalo. una tensión, sí. Eh, Mira, eh, perdón, no, Sí, sí, Paulina. perdón. Nosotros siempre hemos tenido como, o sea, primero como una mirada integral y por lo tanto desde ese punto de vista todos esos elementos que mencionó no sé quién, Gonzalo Gonzalo, Zapata. Gonzalo, están presentes. En algún momento también nos preguntábamos si es que, bueno, o sea, hartos años atrás en realidad, pero si es que era bueno que los estudiantes tuvieran tantos mecanismos de apoyo, porque nuestra institución los tiene, como algo que podía em, afectar negativamente la autonomía, ¿ya? Ujú, Y eso de alguna, o sea, ya lo tenemos resuelto, al menos entendiendo que nosotros comprendemos que primero todas las personas en transición a la educación superior o no, siempre tienen la posibilidad, o sea, siempre en nuestras vidas nosotros tenemos dificultades. Y el primer paso para la autonomía y para la resolución de ella es pedir ayuda. Entonces, más que como un tema negativo, nosotros lo vemos como un tema positivo, que es como, bueno, me tengo que hacer cargo, tengo que pedir, y el paso para eso es pedir ayuda. Ahora, obviamente a nivel de intervención, uno tiene que ir conduciendo que ojalá ese estudiante vaya adquiriendo las herramientas y se queden en él y se desarrolla la autonomía. Y lo otro es que, si bien nosotros trabajamos y aportamos a la progresión, que también puede generar algún nivel de estrés, del aprobar, del continuar, del ser exitoso, nuestro foco siempre está primario es en el aprendizaje. Por eso es que metodológicamente digamos, se hace de manera tan individual, las tutorías pueden ser una a una. O sea, lo que queremos asegurar es que haya aprendizaje y entendemos que cumpliéndose eso, eso genera un impacto a nivel de progresión o de éxito académico, pero el foco está en el logro del aprendizaje. Ya. ujú. Y le doy la palabra a Marlene. Sí, Gracias. sí, sí, bueno, viendo este círculo de tensión, ¿no es cierto? Aprendizaje autónomo, rendimiento y manejo del estrés, yo creo que en las universidades en general hemos venido trabajando ya hace rato en tratar de abordar estos temas y lo primero, ya hace muchos años todas hemos incorporado en nuestro proceso formativo el trabajo en habilidades transversales.
¿Ya? Nosotros, yo hablé de lo que pasa en primer año, pero en segundo año vemos todo el tema de de la inteligencia emocional a través de la autogestión, vemos cómo los estudiantes tienen que trabajar en equipo y así sucesivamente vamos avanzando progresivamente en esta formación en competencias transversales que sin duda pueden ayudar con todo, además de la otra instancia que tienen todas las universidades para apoyar a los estudiantes que vienen más descendidos en esta habilidad. Sin embargo, la Universidad de Talca ya hace 3 o 4 años, a propósito de su cambio de su rediseño del modelo educativo, ha incorporado una semana que se enfoca principalmente a la experiencia universitaria. ¿Ya? Una semana que antes era un proceso de trabajar competencias disciplinares más descendidas, pero ahora la ha tomado como una semana de experiencia universitaria donde todos los estudiantes de la universidad tienen una semana para trabajar con sus pares y se colocan en un escenario de cómo va a ser el semestre, cómo va a ser este cambio desde la enseñanza media hasta la universidad y ahí se le entregan algunas herramientas en términos generales. Pues yo entiendo que hay estudiantes que necesitan más adecuaciones que otros y eso se acercan a las unidades que hay dentro de la universidad, pero se les incentiva al tema de la autogestión, del aprendizaje autónomo, del manejo del estrés, de las técnicas de estudio y también se le da a conocer cuál es la vida universitaria, ¿no es cierto? Em, y esto se le asocia con la disciplina en que van a estudiar la carrera. Y yo creo que de alguna manera esta semana de transición que le hemos llamado, a través de este trabajo, más bien de competencias transversales que te acercan a esta nueva etapa de tu vida, contribuye a este aprendizaje autónomo, a tomar el rendimiento académico y a tratar de manejar el estrés también para enfrentar esta nueva vida universitaria. Muchas gracias, Marlene. Nos van quedando varias preguntas, inclusive yo me encantaría poder hacer algunas que tengo en el tintero, pero ya estamos sobre la hora. Sin embargo, me gustaría leerlas y de quién son, y a lo mejor allí, si la persona que hizo la pregunta les manda un correo, sería súper bueno si se lo pudieran responder. Loreto Vergara pregunta respecto del desarrollo de la autonomía de los estudiantes, ¿cuáles son los principales desafíos que se observan a nivel de educación superior y cómo avanzar en ello? Y además teníamos una pregunta de Yaritza que ella consulta si la participación en todos estos talleres y actividades no implican una sobrecarga para el estudiante. Y por mi parte, claro, una pregunta que para Marlene en este caso, que era qué modificaciones han tenido que realizar, si es que han tenido que hacerlo, respecto de la introducción de la IA o la presencia de la IA eh, en nuestras vidas. Em, Vamos, son las 13 horas. Tratamos siempre de partir lo más cercano a la hora y siempre nos quedamos como con esta sensación de que nos falta tiempo, pero también sabemos que en la vida personal y profesional de todos los tiempos son bien demandantes y por eso tratamos de hacerlo exclusivamente en una hora. Primero, agradecer muchísimo las presentaciones. La verdad que ha resultado muy interesante. Yo creo que desde el desarrollo académico y educativo no tenemos que perder de vista la realidad de los estudiantes, ¿sí? Siempre está presente, a veces directa o a veces más indirectamente, pero resulta muy relevante el tener siempre presente los desafíos que particularmente tenemos en educación superior chilena
dadas las características de la educación escolar. Así que solo agradecer también la presencia. Hemos tenido casi 30 participantes durante este webinar y nos encontramos nuevamente una vez al mes con otro interesante tema que hace al desarrollo académico y al aprendizaje en educación superior. Me hago parte de el último comentario que veo allí, que es de Samuel Aguilera, que dice: muchas gracias por las presentaciones, excelente trabajo. Les mando un abrazo a todos y a todas, que tengan un súper buen resto de viernes y un súper buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien.